Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectados. Señoras y señores, hemos llegado, sí, hemos llegado al episodio número 6 de este podcast que la verdad yo lo estoy disfrutando, pero como pocos. Probablemente yo lo estoy disfrutando más que ustedes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, Santi? Porque tengo la oportunidad de tener delante mío gente grosa, cracks, titanes, gente de la que podemos aprender mucho. Pero recordá, si de alguna manera me querés dar una mano, ¿cómo lo podés hacer? Te mandamos un cheque, Santi. Bueno, si está dentro de tu... No, mentira. Ponele like, suscribite, compartilo, comentáselo a la verdurera de la esquina. Loco, mirá lo que está haciendo el gordito de YouTube. Y ahí me vas a poder ayudar para poder difundir más este mensaje. El día de hoy no es la excepción. El día de hoy tengo delante mío un amigo, un genio, un crack, un titán. Alguien que estimo mucho y que la verdad me siento muy pero muy contento por tenerlo en este espacio. Mi buen amigo Leo Abdala. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Santi? Gracias por la invitación. Muy privilegiado de estar aquí. Muy bien, la verdad yo estoy muy bien y cuando tengo gente grosa como vos delante mío me siento todavía mejor. ¿Por qué? Porque sé que algo voy a aprender. Esperemos poder decir cosas que realmente nos ayuden a conocer la fe católica, a conocer lo que fue la iglesia primitiva y el por qué vos y yo, siendo personas que vivían en el protestantismo, pero completamente disociados doctrinalmente el uno del otro, finalmente llegamos a la misma conclusión. Tenemos que sernos católicos. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Leo, entonces vamos a arrancar de una patada al pecho, vamos de frente. ¿Por qué un tipo como vos, años de protestante, de repente se levanta una mañana, calculo y dice, che, loco, me voy a hacer católico? ¿Por qué una persona como vos, entendiendo de que dentro del mundo protestante uno hace cierta carrera, ¿no? Porque aquel que está comprometido, ¿no? Es como que va escalando, primero, bueno, sos encargado de algo, después líder de algo, después sos copastor, después... Entonces, pese a que quizás, como muchos de los protestantes, no necesariamente todos, pero muchos protestantes no tienen el deseo personal de alcanzar fines materiales, ¿no? Escalando dentro de la jerarquía de su iglesia ni nada por el estilo, pero entiendo de que es también algo, ¿cómo decirlo? Algo anhelado por aquel que busca hacer la voluntad de Dios, empezar a escalar porque entiende de que es alcanzar su famoso propósito. ¿Por qué un tipo como vos, tantos años dentro de la iglesia evangélica, termina pateando el tablero y haciéndose católico? Es una historia larga que la he contado varias veces en mi canal de YouTube, pero si lo tuviera que sintetizar es desde el principio de mi conversión me puse a estudiar muchísimo, muchísimo la Biblia, al punto tal de que luego a los pocos meses, al año, año y medio, comencé a enseñar dentro de la iglesia protestante y así por los siguientes 20 años, 20 años enseñando dentro del mundo protestante. Públicamente me refiero, ¿no? Pero siempre desde el principio de mi conversión tuve esta idea de tenemos que enseñar lo que enseñaban los apóstoles. No me conformaba con decir tengo que enseñar lo que enseña el pastor. O sea, el pastor tiene que enseñar lo que enseñan los apóstoles y yo tengo que enseñar lo que enseñan los apóstoles. No me tengo que conformar con que tengo que enseñar, porque la denominación en la que yo me congregué al principio era bastante exclusivista y justamente les gustaba mucho hablar acerca de los problemas que tenían las otras denominaciones protestantes, cómo se habían desviado de lo que ellos consideraban la iglesia apostólica. Entonces siempre fui muy de ir al origen de las cosas. ¿Vos eras bautista? No, era de los hermanos libres que son muy, pero muy similares a los bautistas. De hecho, salvo por unas cuestiones de cómo se eligen al pastor o cómo se resuelven ciertos temas disciplinares dentro de la iglesia y en cuanto a la frecuencia de lo que ellos llaman la cena del Señor, en todos los demás temas tienen hasta la misma bibliografía. Los autores que yo leía en mi casa eran los mismos autores que un pastor bautista iba a leer. De hecho, con los años, por otros temas teológicos, me hice bautista. Pero antes de hacerme católico, obviamente. Pero son muy, muy, muy parecidos. O sea, vos en el mundo evangélico no eras, por dar un ejemplo, de seguir a personas como un Guillermo Maldonado, personas que de repente dentro del mundo evangélico también son muy cuestionados, ¿no? Vos eras una persona que estaba, ¿cómo decirlo?, muy atenta al estudio, muy atenta a la formación personal, muy atenta al dato, a la Sí, teología y a la historia. sí. Y por
esa luz que te pone Dios, de alguna manera siempre desde el principio me interesé por conocer lo que enseñaban los primeros cristianos. Me atraía estudiar el tema de los mártires. Yo no entendía mucho al principio de toda esa historia, pero en un momento dado, luego de varios años de estudio allá, todavía viviendo en San Luis, me anoto en un instituto bíblico online y como ese instituto recién empezaba, estaba medio desorganizado en cuanto al tema de material, qué sé yo, y me enviaron todo un material sobre la iglesia primitiva. Y me puse a leerlo prefiriéndolo a todos los demás temas, porque yo de todos los otros temas había leído un montón de libros, pero de ese tema prácticamente nada, a pesar de que yo lo anhelaba. No tenía plata para comprarme, era docente, no tenía plata para comprarme un libro y eso fue como una Coca-Cola en el medio del desierto. Olvídate. Entonces me encantó leerlo, pero me frustró muchísimo leerlo porque encontré que era bastante diferente de algunas cosas que enseñaban, algunas frases, algunos conceptos que eran bastante diferentes a lo que yo creía como hermano libre. Para. O sea, acabas de tirar una bomba. Me encantó leerlo, pero a su vez me frustró mucho leerlo. Sí, O sea, los cristianos primitivos, que eran aquellos que vos estabas tratando de descubrir qué es lo que creían, cómo lo creían, ¿de alguna manera contradecían tus creencias? sí. Una de las primeras cosas, por eso te mencionaba el tema del martirio, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el hecho de que ellos decían, el martirio te garantiza el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que el martirio te garantiza el cielo? Y los que no son mártires, y bueno, o sea, tienen que haber vivido una vida muy santa, porque de lo contrario iban a pagar sus penas. No sé si mencionaban la palabra purgatorio, porque eso fue hace 25 años atrás, no me acuerdo de todos los detalles, pero sí ese concepto Claro, que era bastante católico, por así claro. decirlo. Dice, ¿cómo? Pero no es que es solamente por fe. ¿Por qué él tiene que dar su Mm, vida para tener la seguridad? Si yo como calvinista, no de hueso colorado, ¿no? Pero de la línea calvinista, yo entiendo que porque levanté la mano, porque hice la oración o porque recibí a Cristo, ya está, una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué acá habla de personas que no tienen esa esa seguridad? seguridad. ¿Sí? Entonces, y digo, bueno, será este. Después fui a otro libro de los mártires y lo mismo. Y otro, y empecé a darme cuenta que en toda la iglesia primitiva había este concepto de que el martirio era tu mayor demostración de amor por Cristo, donde vos te despojabas hasta de tu propia vida por amor a Cristo, y, y que el martirio hacía que Dios te perdonara pecados que de otra manera te los hubiera hecho pagar. Claro, eso en el mundo protestante, No, es una señalarlo, o blasfemia. sea, claro, Pero no solamente ese tema, había muchos temas, muchos temas. Y uno de los que más me afectó, que fue finalmente el hilo conductor de mi conversión, fue el tema profético. A mí me encantaba el tema profético. Y hasta que en uno de los libros que leí, que no era mío, era un libro que yo tenía varios pastores que conocía de la denominación y cada vez que iba a visitarlos me ponía así como bobo frente a la biblioteca de ellos, admirando, ¿viste? Se me caía la baba frente a los claro, libros, de ganas de tenerlo porque no tenía un peso partido en dos para comprármelos yo. Entonces se los pedía y ellos me los prestaban. Entonces después nunca pude saber cuál era ese libro, pero hubo un libro que leí sobre profecía que decía que la doctrina del arrebatamiento fue un redescubrimiento de mm, se lo atribuían a John Nelson Darby. Después con el tiempo descubrí que no era Darby, sino Lacunza y otros. Pero que le atribuyen a John Nelson Darby el redescubrir y sistematizar la doctrina del rapto secreto, porque esa doctrina había sido olvidada por 1800 años por la iglesia, por 1700 años por la iglesia. ¿Cómo que es una doctrina que la iglesia se olvidó por 1800 años? Y que el libro mismo te está contando de que de los apóstoles saltamos mágicamente a Darby y toda la iglesia durante 1800 años estuvo equivocada. Y me llamó... Muchas veces, perdón la interrupción, pero muchas veces, o sea, esa clase de hipótesis que no solamente se plantean con respecto al caso del arrebatamiento secreto, sino también a otras doctrinas más, me hace recordar, viste, que cómicamente lo menciono, viste la película Men in Black, Hombres de Negro, Sí, cuando de repente con ese aparatito, viste, todos se olvidan, porque sí. de la noche para la mañana automáticamente todos parece que necesariamente lo olvidan, lo dejaron en el pasado. Bastante cuestionable dichas hipótesis, ¿no? Sí, sí. Y de hecho eso se sumaba a los problemas que yo tenía para... Digo, no había un solo pasaje, ni un solo pasaje en toda la escritura que presentara el plan profético
tal como lo enseñaban los protestantes, particularmente esta denominación. Cosa que sí ocurría con muchas otras doctrinas, que eran bastante explícitas en ciertas cosas. Claro. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué ninguna parte de la Biblia procura enseñarte punto por punto este tema de las dos venidas? ¿Por qué nunca hablan en plural de las venidas? Claro. ¿Por qué nunca intentan hacer diferencia entre la venida en secreto y la venida en público y siempre hablan de la venida? Y eso me hacía mucho ruido porque por más que estudiaba, por más que leía un libro u otro, pero realmente leyendo muchos libros sobre ese tema, no encontraba ninguno que lo justificara realmente. Esa doctrina y el no poder resolver esa doctrina empezó a hacerme tener dudas acerca de cómo es el sistema de interpretación que tenían en particular los hermanos libres. O sea, la Iglesia Católica, olvídate, para mí no existía Claro. en esa época. Y decía, pero me empiezo a dar cuenta de que se basan mucho en suposiciones. O sea, ellos te afirman categóricamente tal cosa, pero en realidad no lo pueden probar. Ellos asumen y vinculan este versículo con este versículo porque ellos piensan que van vinculados. Ellos agarran y leen los nombres de las 7 coronas y ellos están asumiendo que son 7 coronas diferentes, aunque en ningún lugar de la Biblia te dice que son 7 coronas diferentes. ¿Y por qué le ponen 7 coronas diferentes? Porque hay una de las coronas que específicamente te demuestra que no te puedes salvar por fe, sino que tienes que demostrar fidelidad con las buenas obras. Entonces eso va en contra de la doctrina de Calvino. Entonces, ¿qué te dicen? Tienen que haber coronas diferentes para unos, para otros, cosas por el estilo. Y como esa, pero muchísimas cosas más que me hacían darme cuenta de que la teología de esa denominación se basaba en presuposiciones y no en demostraciones concretas. Por eso yo siempre tenía esa idea, pero ¿por qué no lo puedo probar con lo que creían los primeros cristianos? Y tenía en la cabeza constantemente haciéndome ruido de por qué yo me encontré con tantas doctrinas diferentes entre los primeros cristianos que había leído, sin entender el contexto doctrinal, sin entender todas las doctrinas que ellos creían. Me había encontrado con fraseología, con cosas que eran contrarias a las que yo pensaba o enseñaba, que me hicieron mucho ruido. Pero no los entendía, porque era todavía demasiado ignorante de muchos temas, Claro. incluso como protestante. Entonces, este tema de la doctrina profética me hizo querer venirme aquí a Buenos Aires a estudiar. Opa, vos estando en San Luis, lo que te mueve a Buenos Aires termina siendo esta búsqueda, esta investigación. Sí. No estaba de acuerdo con la hermenéutica. Bueno, la hermenéutica es el nombre formal, por así decirlo, de la metodología para estudiar la Biblia y para interpretarla, ni con la doctrina del arrebatamiento secreto. Tenía muchas dudas de que fuera así. Entonces yo digo, bueno, acá en San Luis estoy muy encasillado. En esa época no existía YouTube como existe ahora. Estamos hablando más o menos de qué Cuando año. yo tenía 29 años, tomo la decisión. Esto es 2006, 2007. Okay. Pero estas dudas yo las venía arrastrando toda la década anterior, Claro. porque yo estuve 9 años como protestante ahí en San Luis. Claro. Entonces, eso es como que me motiva a tener valor para venirme a vivir solo aquí a Buenos Aires, a buscar trabajo acá a Buenos Aires. Estuve un año adaptándome. Y encontrar un instituto bíblico para decir, bueno, en un instituto bíblico me tienen que enseñar estas cosas a profundidad. Claro. Y yo iba a tener un grosso ahí para preguntarle. Claro. Y la verdad es que cuando tuve la materia de Apocalipsis o profecía, porque eran 2 materias diferentes, la verdad es que no me decían más que de lo que ya los libros... No quedaste satisfecho. No, incluso aprendí ciertas cosas que me llevaron a ciertos cuestionamientos que daban la idea de que la doctrina podría ser diferente. Y cuando se lo preguntaba a los profesores, no tenían respuesta. No tenían respuesta. Me remitían a tal libro, me remitían a otro, pero ni aún preguntándole al director del Instituto Bíblico me sabían dar respuesta. Empecé a leer en internet, porque ya para ese entonces sí empezó a haber internet. Yo ya tenía banda ancha, antes no te tenía que interrumpir con el dial-up. Para toda la gente, para muchos de los que están del otro lado, nosotros somos la generación que dio sus primeros pasos sin la banda ancha, ¿no? Claro. ¿Te acordás? Somos había que colgar el teléfono para llamar. Somos del tiempo, claro, de ese sonido medio extraño cuando conectabas el teléfono a la PC y que para bajar un archivo de 15 kilobytes tardabas 45 minutos. Sí, tremendo. Entonces, bueno, las posibilidades de estudio eran diferentes en esa época. El tema es que no encontraba respuestas.
no encontraba respuestas. Y por esa época también se puso de moda con el tema de YouTube, el tema de la salvación por señorío. ¿Qué es la salvación por señorío? Que vos tenés que reconocer a Cristo como el Señor de tu vida y deberle obediencia desde el minuto cero de tu conversión. Mientras que hay otros círculos dentro del evangelicalismo que enseñan que vos podés ser bastante progresivo en tu deseo de ser obediente, que puedes pasar un tiempo en donde lo reconozcas solamente como el Salvador, Él ya te ha salvado, pero tu vida puede ser Claro. tiro al aire. Total, en algún momento vos lo ibas a reconocer como tu Señor y empezar a ser obediente. Entonces yo digo, ¿y esto dónde está en la Biblia? ¿Sí? Bueno, había muchos predicadores de YouTube que te empezaban a decir que históricamente esto nunca había sido así, que esto es una enseñanza nueva, y de vuelta el conflicto con la historia. Digo, pero entonces, ¿por qué tantas doctrinas? Que yo digo, a ver, leí algo de los padres de la iglesia y me confundieron. Después agarro y voy y leo un libro sobre profecía y me dice que esta doctrina que enseñamos nosotros ahora nunca la enseñaron antes. Después agarro y escucho a bautistas, porque estos eran pastores bautistas, que dicen que esto de la salvación por el sol levante la mano. Tampoco era doctrina enseñada por nadie antes, sino Claro. que esto es bastante reciente. Entonces digo, hay un problema con el tema de la historia y el cambio de las doctrinas a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso me llevó a tratar de estudiar por segunda vez el tema de los padres de la iglesia. No, pero no el de los padres de la iglesia, sino a los reformadores. Empecé por los reformadores. Y empecé a descubrir un montón de autores de esa época, incluyéndolo a Calvino, a Lutero, que enseñaban algo muy diferente a lo que enseñaba los bautistas, los hermanos libres y muchos pentecostales que son de la línea dispensacionalista, que se conocen, que son los que creen que hay dos venidas futuras de Cristo, una secreta y una pública. Que hoy por hoy dentro del mundo evangélico son los más populares. Sí, el 90-95% de todos los evangélicos tienen una creencia de ese estilo, de Sí. dos venidas futuras. Y se la deben justamente a John Nelson Darby, que era un hermano libre. O sea, fíjate, es un grupo tan chiquitito que prácticamente no se lo conoce en el mundo, sin embargo es el que ha influenciado al 95% de los evangélicos del mundo. El tema es que entonces yo empiezo a descubrir que en la época de la Reforma se creían muchas cosas diferentes. Y yo no quiero entrar en los detalles porque esos detalles están todos en los videos de mi canal de YouTube, pero encuentro que muchas de las doctrinas que enseñaban los pastores de la época del 1500, 1600, 1700 eran más parecidas a las que uno podía leer literalmente en la Biblia, sin tanta vuelta teológica rara. ¿Sí? Entonces ahí había una sola venida y los reformadores creían en una sola venida, tenían una línea que se llamaba amilenialista, o sea, no creían en un futuro milenio literal, ¿sí? Sino que creían que el milenio era el periodo de la iglesia, que el cumplimiento del milenio y del reinado de Cristo era el reinado de Cristo en la iglesia, que en la iglesia se cumplían los pactos, que no había que esperar a un cumplimiento futuro para Israel, sino que Israel era la iglesia. O sea, empezaba a verse involucrada toda la doctrina de lo que formalmente se conoce como eclesiología, que es ni más ni menos toda la doctrina de lo que es la iglesia como pueblo de Dios, sus pactos, sus promesas. O sea, estaban los pactos, la profecía, la doctrina de la iglesia, el tema de Israel versus iglesia. O sea, había un montón de doctrinas que eran enseñadas de una manera muy diferente entre los reformadores. No solamente el tema del bautismo de los niños, que yo sabía que Lutero era bastante distinto en ese sentido con respecto a los protestantes, claro, con respecto a los evangélicos, ¿no? Sí. Entonces empecé a darme cuenta de que mientras me iba más atrás en la historia de la iglesia, me parecían un poco más coherentes algunas doctrinas y más parecidas y más transparentes en relación a lo que la Biblia directamente decía. ¿Sí? Empezaba a darme cuenta de que había otras formas de entender la Biblia y que también resultaban convincentes. Y me hice esta pregunta: ¿por qué el pastor de la denominación A puede enseñar todo este conjunto de doctrinas que entre ellas parecen armónicas y ser convincente? Porque de hecho no existiría su denominación si esas doctrinas no tuvieran la capacidad de convencer a alguien. Obvio. ¿Sí? Y estaba lo mismo con el pastor B, el C, el D, el E. Y digo entonces, ¿cómo pueden todos estos sistemas teológicos ser convincentes? Y cada uno procurar tener la verdad, pero ser tan diferentes. O sea, hay un problema. Me resultaba irracional que todos pudieran ser verdad
¿sí? Que todos pudieran ser cristianismo, que todos pudieran ser la verdad predicada por los apóstoles, pero a su vez ser todos tan diferentes que incluso en muchos casos se llamaban herejes, o no se quisieran saludar, o que estuvieran directamente peleados, como en el caso de los pentecostales con los bautistas, que se tienen odio a muerte prácticamente. ¿Sí? Estos no tienen el espíritu, ustedes tienen otro espíritu que no es el de Dios. O sea, entonces, empecé a hacerme ese cuestionamiento. Y una vez más, o sea, esa tendencia a ir a buscar el origen, ¿sí? A mí me llamaba mucho la atención lo que enseña Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice que estudié las cosas desde el principio y por orden. O sea, siempre esa filosofía me había quedado muy marcada de, bueno, a ver, ¿y qué opinaban los primeros? Porque si los últimos no se ponen de acuerdo, tengo que ver el original, a ver qué era el original, porque todos dicen todos dicen enseñar el original, pero todos a la larga terminan diciéndome que el original era de color azul, otros de color negro, otros de color verde, y al final, ¿de qué color era el original? Porque me resulta irracional que todos a la vez sean la verdad. Entonces, por tercera vez, me quiero meter en los padres de la iglesia, pero esta vez ya tenía bibliografía, tenía internet, tenía más recursos, tenía un background de conocimiento previo de la teología de diversas denominaciones, porque si después de 20 años de ser maestro no tenés más o menos claro eso. Y vale la pena la aclaración, una aclaración, y es simplemente pensando en aquel público que pueda estar viendo este video y que sea evangélico. Número uno, que Leo está tratando muchos temas que obviamente ahora por una cuestión de tiempo no se pueden desarrollar como él quisiera. Por eso es que tenés que ir al canal de Leo Abdala, El Depósito de la Fe, y ahí primero te suscribís, le das likes a sus videos y demás, y ahí te vas a encontrar con un montón de videos donde Leo desarrolla todos estos puntos que está señalando, los desarrolla ampliamente con bibliografía, con datos, fuentes y demás. Número uno, eso. Y número dos, cuando se habla o se cita, se señala a los padres de la iglesia, entiendo de que un evangélico no se refiere a los padres de la iglesia porque entiende de que tienen una determinada autoridad, dado que para ser católico, siendo evangélico no le van a atribuir la misma autoridad que le atribuye un católico. Pero sí, cuando se cita a los padres de la iglesia como tal, es porque se está uno remontando al testimonio del cristianismo más primitivo y de las mejores fuentes o los mejores testimonios que había para la época, los más confiables, podríamos decir. Sí. De hecho, en rigor de verdad, los protestantes sí usan a los padres de la iglesia, pero solo en aquellas cosas en las que les conviene. ¿Sí? Es como si dijeras, vos sos de River, yo soy de Boca. O sea, a mí no me gusta ningún equipo, pero suponete. Claro. Podemos hablar de todo menos de fútbol porque nos vamos a las manos. Y vos con aquel, peronista, vos sos radical. Pueden hablar de todo, pero no de política. Bueno, el protestante tiene muchos conflictos con los padres de la iglesia porque hay ciertos temas de los que no podría hablar con un padre de la iglesia porque se va a las manos. Claro. ¿Sí? Esa fue la experiencia que yo fui teniendo, que cada vez que yo iba a leer a los padres de la iglesia me encontraba con cosas raras. Pero lo que sucede es que al principio no tenía el background teológico suficiente como para yo poder comprender qué estaban queriendo decir y por qué lo decían. Simplemente encontraba un problema ahí de que esto no lo entiendo o no es lo mismo que yo, y tendía, por miedo, por ignorancia, por lo que fuera, a dejarlo de lado. No, yo tengo que seguir con lo que me enseñó mi pastor. Es básicamente un sistema de defensa. De autodefensa. Aquello que me hace ruido, lo rechazo por las dudas. Tal cual. Exactamente. Lo has definido perfecto. Y eso me pasó durante mucho tiempo, hasta que la duda creció tanto, tanto y tanto. Y me acostumbré a lidiar con toda esta teología que reclamaba y afirmaba ser la doctrina original, que no me quedó otra que ir y meterme, o tratar de meterme, en los padres de la iglesia, que son los primeros cristianos que recibieron grande reconocimiento por su fidelidad a la teología apostólica y por lo difundido que fueron sus escritos, o porque tuvieron grandes actos de valentía, martirios súper destacados en la iglesia de esa época. Entonces, en un momento dado, como protestante, yo me convierto en profesor de diversos institutos bíblicos protestantes. Pero en particular, en uno de ellos, yo te venía comentando ahora mientras veníamos para acá, en uno de ellos era un instituto bíblico que enseñaba a futuros pastores, con lo cual el tipo de preguntas que a veces me hacía esa gente
era bastante superior al tipo de preguntas que yo recibía en los otros institutos bíblicos en los que había dado clases. Lo cual me obligó a muchas veces buscar fundamentos. Y como en esa época estaba el tema este que te dije de Calvino, Lutero, la salvación por señorío, me tuve que empezar a interiorizar un poco en la teología del pacto y la teología de los reformadores. Hasta darme cuenta de que los reformadores, para discutir ciertas cosas con los evangélicos, entre otras cosas, el tema del bautismo de niños o el hecho de que exista una cierta jerarquía eclesiástica, lo hacían basándose en los padres de la iglesia. Y ahí empecé a tomar el hábito de forma guiada y por reiteración, acostumbrarme a decir, este autor, este autor, este autor, y de a poquito fui más o menos empezando a ubicarlos geográficamente e históricamente en qué momento de la historia de la iglesia fueron predicando. Antes era que vos me mencionabas a San Ignacio de Antioquía y, bueno, San Ignacio. ¿Quién era San Ignacio? ¿Qué sé yo quién era San Ignacio? ¿Viste? No era eso el vocabulario normal ni la manera en la que uno probaba una doctrina para ver si San Ignacio creía eso o no. Como protestante hablo. Pero con estos libros de teología que hablaban de los padres de la iglesia, sí me llevaban a considerar el argumento de la historicidad de una doctrina como un argumento válido. O sea, ellos, a pesar de que defendían sola escritura, porque los reformadores defendían sola escritura, hacían uso de los padres de la iglesia para fundamentar que su doctrina había sido enseñada por los primeros cristianos. Entonces eso incorporó en mi forma de estudiar la Biblia. ¿Te acordás que yo te dije que tenía un conflicto sobre cómo se estudiaba la Biblia entre los protestantes? Sí. Bueno, introdujo un nuevo concepto en mi forma de estudiar la Biblia, que es si era o no así creído por la iglesia primitiva. Bueno, pero en todo caso, me parece a mí, con todo respeto te lo digo, dentro del mundo protestante serías una especie de bicho raro. ¿Pero por qué lo digo? Porque creo que es parte de la motivación del evangélico promedio irse al cristianismo primitivo, ¿no? Los evangélicos es como que tienen el deseo de vivir la fe como vivían los cristianos primitivos. Y por lo general su fuente es el libro de los Hechos principalmente, ¿no? Entonces hoy por hoy hasta se rechaza la iglesia, fíjate, y todos hasta se quieren ir a las casas y cosas por el estilo, porque así vivían la fe los cristianos primitivos. Pero llamativamente, para descubrir este cristianismo primitivo y lo que los primeros cristianos creían, solamente van al Nuevo Testamento y olvidan todo el testimonio del cristianismo primitivo, pero que dichos documentos no formaron parte de la Biblia. Entonces, en este caso, vos hiciste algo bastante raro, porque pese a que no descartás el testimonio del Nuevo Testamento, obviamente, por ser palabra de Dios, por la calidad de fuente que es y demás, te fuiste a ver qué es lo que decían fuera de la Biblia los cristianos del siglo I, siglo II, siglo III. Entonces, en cierto sentido, sos medio, o fuiste en ese momento algo raro. Sí, sin duda alguna. Hasta ese momento, yo todavía con la Iglesia Católica nada. Yo estaba empezando a considerar el hacerme reformado. Podía ser luterano, podía ser presbiteriano, o sea, calvinista, podía ser de los puritanos, podía ser, de hecho, estaba estudiando las confesiones, la de Londres, la de Westminster, las estaba estudiando para comparar, a ver en qué se diferenciaba, tratando de entender cada sistema teológico, porque todos decían ser el sistema teológico verdadero y apostólico, pero eran diferentes y en cosas significativas. Y todos reclamaban ser los padres de la iglesia. O sea, todos reclamaban que los padres de la iglesia eran de esa denominación. Es decir, si le preguntabas a un luterano, los padres de la iglesia te decían que los luteranos te decían que los padres de la iglesia tenían la teología luterana. Si le preguntabas a un calvinista, te decían que los padres de la iglesia tenían la teología calvinista. Si le preguntabas a un hermano libre, a un bautista, te decía eso. Si le preguntabas, aunque en ese entonces no lo contemplaba yo, a un católico, también te iba a decir lo mismo. O sea, todos decían que los padres de la iglesia pertenecían a esa denominación. Entonces, evidentemente, había alguien que se estaba quedando fuera del juego. O sea, porque en el mejor de los casos, solamente uno tenía igualdad de teología con los padres de la iglesia. Entonces, es ahí cuando yo decido volcarme a los libros de los padres de la iglesia. O sea, no conformarme con los libros de teología
que mencionaban a los padres de la iglesia, sino empezar a buscar libros que hablaran específicamente de los padres de la iglesia. Ahí hubo un quiebre en mi forma de estudiar la historia de la iglesia. Y si me permitís señalar, vale Sí. la pena resaltar este punto, porque hay muchos también hermanos evangélicos que el conocimiento o supuesto conocimiento que puedan llegar a tener del cristianismo primitivo en la voz de los padres de la iglesia, padres apostólicos, es por referencias en libros ya sea históricos o teológicos que casualmente en favor de su teología, tratando de justificar su postura, van a tomar extractos de estos testimonios y los van a poner ahí. Entonces, bueno, lo que conozco son menciones, citas de los padres de la iglesia, los padres apostólicos, pero son muy pocos los que van directamente a aquellos documentos que estos individuos han escrito. Bueno, yo muy de poco fui haciendo ese camino. Lo primero que me di cuenta es que cuando empecé a comparar los libros de teología o de historia de la iglesia que yo había leído que tenían una línea más evangélica, entendiendo de evangélicos, no como los protestantes reformadores originales, sino los que surgieron del 1800 en adelante, bautistas, pentecostales, todas esas ramas afines. Los libros que tenían ellos, tanto con los libros de Calvino como los de Lutero y otras denominaciones de esa época, tenían en común, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando vos agarrabas y leías sobre la historicidad de la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo, todos mencionaban a los padres de la iglesia, pero de repente aparecía libros luteranos que te empezaban a decir que los padres de la iglesia bautizaban niños y libros de la línea más moderna de los protestantes, los evangélicos, que decían que los padres de la iglesia no bautizaban niños. Bueno, pero sí o no, ¿lo bautizaban o no los bautizaban? Y el tema de bautismo fue un tema importante porque yo tenía a mi hija que estaba ya en edad de escolarización y yo quería mandarla a un colegio luterano. No quería mandarla a un colegio evangélico sabiendo que yo estaba inclinándome hacia el luteranismo o el calvinismo o alguna rama más parecida a la reforma que a los protestantes contemporáneos. Entonces me tuve que poner a prestarle atención al tema del bautismo de niños y digo, pero ¿cómo es la historia? Entonces, en parte por eso es que yo decido tratar de entender el mundo, ¿sí?, y el contexto general de los padres de la iglesia como un todo, no simplemente conformarme con las menciones aisladas. Y cuando empiezo a leer libros sobre los padres de la iglesia protestantes, empiezo a darme cuenta de que había diferencias y cosas que este libro me lo ocultaba y este libro me lo mostraba, pero a la vez cuando leía este me mostraba cosas que este había ocultado. Entonces digo, pero no me están diciendo toda la verdad. O sea, Acá hay gato encerrado. acá hay gato encerrado, acá hay una tendencia deliberada e intencionada, muy bien seleccionada, de que este libro te muestra las cosas que te hacen parecer que los padres de la iglesia eran luteranos y estos te hacen parecer que eran bautistas. Y le ibas y le preguntabas a otro grupo y también había seleccionado un conjunto de referencias, inclusive de otros padres de la iglesia diferentes, que parecía que aportaban, no digo padres de la iglesia, de otros cristianos de los primeros siglos o de otros grupos de los primeros siglos que parecían, por ejemplo, defender que Cristo no era Dios. Entonces digo, pero ¿cómo? O sea, que también estaba dividido así, como que todos eran cristianos pero enseñaban cosas completamente distintas. Eso no es lo que yo veo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento yo veo que hay una doctrina y como dice el apóstol San Juan en su primera carta, ¿no es cierto? El que se desvía de esa doctrina no tiene al Padre. O sea, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. O sea, porque si hubiera tenido al Padre y al Hijo, hubiera perseverado en la doctrina. Entonces digo, pero si los apóstoles enseñaban eso, de que vos debías perseverar en una única doctrina apostólica, ¿cómo puede ser que alguien me hable entonces de que eran tan cristianos unos como otros, siendo que unos creían que Cristo era Dios, que otros no, que unos creían en María, que otros creían en esto otro? ¿Sabes qué? A mí me pasó que en una conversación que tuve con una apologeta pentecostal, yo todavía no tenía ni idea ni el deseo más mínimo de hacerme católico, para justificar su pentecostalismo, el pentecostalismo, ¿sabes a qué apeló? Al montanismo. Ah, al montanismo. Ajá, sí, es cierto. Entonces, sí. Él dice, bueno, ¿querés un testimonio de un primitivo pentecostalismo? Me acuerdo en una conversación que tuve con la persona, apologeta, pese a lo problemático que pueda llegar a ser
o controversial que pueda llegar a ser mi referencia para algunas personas, bueno, había una comunidad cristiana primitiva que, y cuando empecé a averiguar a qué comunidad estaba haciendo referencia, estaba haciendo referencia al montanismo. Algo que a mediados del siglo II, o sea, ya era declarado por los cristianos Como como un herejía. movimiento herético. Tal cual. Entonces, fíjate al punto al que algunos llegan, no vamos a generalizar, pero al que algunos llegan para justificar o validar su identidad Sí. históricamente. Bueno, yo en mi proceso llegué a darme cuenta de eso, pero un poco más adelante en el tiempo, cronológicamente hablando, ¿no? Yo en este momento de mi conversión que te estoy contando, todavía estoy tratando de resolver qué creían los primeros cristianos. Claro. Porque no sabía con cuál de todos los grupos asociarlo más, o vincularlo más, o decir, este se parece más a este otro. Entonces empiezo a leer estos libros y empiezo a darme cuenta de esta selectividad de citas y de fuentes y de autores. Y empiezo a darme cuenta de que acá algo no me cuadra. Definitivamente en la iglesia primitiva estos autores, que todos o casi todos coincidían en mencionar los mismos autores, pero en lo que no coincidían es en qué aspectos de la doctrina de tal o cual autor de la iglesia primitiva me mencionaban. Claro. Entonces, por ejemplo, ninguno me iba a decir, todos me iban a decir, San Ignacio fue discípulo de tal y era de los más ortodoxos que había, pero ningún protestante me va a citar que San Ignacio creía en la transubstanciación. Partamos de esa base. ¿Sí? O que San Ignacio menciona ya que en el siglo I hay una iglesia jerárquica y que hay distinción entre obispos, sacerdotes, diáconos. Y lo más interesante es que cuando conviene, muchas veces usan la cita, la referencia, ¿no? En este caso de San Ignacio o de San Irineo o de quien fuera, pero cuando el mismo autor parece contradecir sus ideas, no, pero era un hombre falible Sí. que podía caer en el error, entonces Sí. ¿en qué quedamos? O sea, ¿es Sí, una sí, fuente sí. confiable o no lo es? Tal cual, tal cual. Bueno, ese pensamiento de nosotros sabemos más que ellos porque tenemos software bíblico y tenemos comentarios bíblicos que ellos no. Claro. Ese es el pensamiento predominante en los círculos protestantes e incluso dentro de los sacerdotes católicos que enseñan el modernismo, que con la excusa de que nosotros tenemos software bíblico creen saber más que los apóstoles mismos, Exacto. para contradecir lo que enseñaban los apóstoles. Entonces, yo decía, no pueden saber más que los apóstoles. O sea, el apóstol se le puede haber dicho, no te toca a vos conocer o tal o cual tema, pero no puedes contradecir lo que Cristo le enseñó directamente a un apóstol. O sea, hay ciertos temas, especialmente en el mundo profético, que estaban velados a los apóstoles porque ellos no iban a verlo. ¿Sí? Pero no se puede agarrar y decir Cristo es Dios o Cristo no es Dios y contradecir lo que dijeron los apóstoles. Entonces, es como que hoy en el siglo XXI, ¿no? Un loco se pare delante de Pablo, Pedro o aún de sus discípulos, ¿no? Y decirle, che, campeón, mirá, pese a que yo estoy en el siglo XXI, estoy en Occidente, y pese a que no tuve nunca un contacto directo con ninguno de ellos, te voy a corregir porque en esto estás equivocado. O sea, sí. También me parece que además de todo este trabajo intelectual, me parece que hace falta un poco de humildad, ¿no? Para poder entender cuál es nuestro lugar en la historia cristiana, ¿no? Sí, ponerme por debajo de ellos. Porque Claro. si yo que porque tengo el software bíblico me creo más que un San Ignacio, que tengo alto el ego, por favor. Totalmente. Entonces, llego a la conclusión de que me iba a ser difícil entender lo que creían los cristianos si me guiaba por los libros, aunque fueran temáticos de los primeros cristianos. Yo digo, no me queda otra porque me ocultan cosas, porque son muy selectivos y parciales. No me queda otra que zambullirme en el mundo de los padres de la iglesia desde las fuentes. Cosa que nunca me había propuesto hacer hasta ese momento, pero de forma determinada. O sea, dejo un poco de lado, pauso un poco de lado mi estudio de esta materia y de esto y de esto. No, vamos a conocer, a leer a los padres de la iglesia en sus fuentes primarias. Pero de forma sistemática, porque ya al haberme leído libros sobre los padres de la iglesia, aun cuando fueran protestantes, ya más o menos era capaz de ordenarlos cronológicamente, saber que eran mayoritariamente trinitarios, pero que había habido algunas herejías. Entonces digo, bueno, pero si en aquella época se hablaba tanto de la herejía, hoy ¿por qué? No importa si enseñas la verdad o la mentira, total, como creemos en Cristo, igual te salvás. Entonces digo, hoy yo tengo miedo de usar la palabra hereje para señalar con el dedo a alguien. Porque es mi hermano, porque cree en Cristo. No importa si enseña A, B, C, no importa, cree en Cristo. No voy a tocar el dogma de solo por la fe, porque entonces ya ni cristiano soy.
como evangélico, tendía a pensar así. Sí. Mientras que en los primeros cristianos era exactamente al revés. Es o crees la doctrina esta, Había un gran celo. sí, o crees esto, o ni siquiera tenés a Dios en tu corazón. Mm. Ni siquiera tenés derecho de decir que tenés a Dios por Padre. Porque eso es lo que enseña San Juan. O sea, no un discípulo, no, San Juan. O sea, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene al Padre. Es un mentiroso. Y lo dicen otros apóstoles de otras maneras. O sea, Pablo diciendo el que predica otro evangelio, es anatema. Pedro diciéndole también a las mismas iglesias a las que Pablo les había escrito unos años antes sus cartas, cuando escribe su epístola universal. Pedro dice que hay algunos que distorsionan o tuercen lo que escribió el apóstol Pablo para su propia perdición. O sea, ¿cómo? O sea, si yo interpreto mal lo que enseñaron las cartas del apóstol Pablo, me pierdo. O sea, tan grave es el delito de torcer la doctrina que puede implicar, por la voz de un apóstol, perder la salvación o demostrar nunca haberla tenido. O sea, era ese clic. Yo todavía no lograba hacerlo, pero de a poco estaba dándome cuenta que la iglesia primitiva tenía una forma de pensar completamente antagónica a este principio de solo por fe que nos hace a todos hermanos, no importa lo que crees. Me empezaba a dar cuenta de que debía haber una iglesia verdadera o no haber ninguna, pero no podían ser todas. Fíjate qué interesante que es la anécdota de San Policarpo con Marción. Sí. Cuando Marción lo cruza, dice, ¿qué acaso? ¿No me reconoces? No me conoces, le dice. Dice, ¿cómo no voy a conocer al primogénito de Satanás? O sea, no es que dijo... pastor amigo, ven. Claro, bueno, mirá, tenemos algunas diferencias, hay diversidad en nuestra forma de creer, pero bueno, los dos creemos en Cristo, porque en definitiva Marción también creía en Cristo, todos en cierto ellos. sentido. Todos ellos. No es que, viste, le dijo, bueno, crees en Cristo, voy a... No, le dijo, che, campeón, o sea, conozco al primogénito de Satanás. Es exactamente eso que estás diciéndome ahora lo que empecé a descubrir en esta etapa de mi conversión. Exactamente eso, porque después de empezar a leer y leer y leer, y algunos escritos los leí varias veces, o sea, así como lo hice con la Biblia, que la leí muchas veces, también empecé a hacer eso con algunos de los escritos de los padres de la iglesia. Los leía y los releía, e incluso algunos pasajes selectos también los volví a leer y los volví a leer. Y empecé a darme cuenta que había ciertas cosas en común respecto de lo que los cristianos apostólicos, vamos a ponerle ese nombre, los cristianos apostólicos decían acerca de los otros que decían ser cristianos, pero no eran considerados como parte de la iglesia, sino que o les llamaban herejes, o les llamaban falsos maestros, o les llamaban ovejas vestidos, o sea, lobos vestidos de ovejas. O sea, todos los apelativos que Cristo le puso a los falsos maestros y todas las parábolas que Cristo habló previniendo a la iglesia acerca de los falsos, los padres de la iglesia los aplicaban a cualquiera que no enseñara la doctrina apostólica que enseñaba la iglesia que defendían los discípulos de los apóstoles. Porque vos me pediste que habláramos acerca de la asociación apostólica en algún momento dado. Bueno, ellos no tenían una página en internet, vaticano.ca o BA, ¿sí? Para que uno pueda ir a consultar la doctrina oficial. Cómo hacía un cristiano en el siglo I o en el siglo II para saber cuál era la doctrina que enseñó Cristo. Si tenés a un agnóstico... Alguno podría decir, y bueno, se va a la Biblia. Eso no existía. O sea, existía el Antiguo Testamento, pero no existía algo formalmente reconocido que fuera la interpretación cristológica del Antiguo Testamento. No existía. Habían cartas apostólicas, pero que justamente Pedro estaba denunciando que había quienes las explicaban en contra de la doctrina apostólica. Que las malinterpretaban. Que las malinterpretaban. O las manipulaban a su propio beneficio. Totalmente. E incluso al punto de recortarle ciertas partes. Nuevamente Marción. Marción, típicamente. O suprimir directamente ciertas cartas. También Marción, claro, entre otros. Entonces el problema era que yo empezaba a descubrir de alguna manera una problemática en la iglesia primitiva similar a la que vivía hoy la iglesia, de una fragmentación teológica, pero que resolvían el problema de una manera muy diferente como lo resuelven hoy, como lo resolvíamos nosotros los protestantes. ¿Sí? Mientras que nosotros los protestantes decíamos, somos todos hermanos, porque todos creemos en Cristo, aunque tengamos nuestras diferencias, para ellos era completamente al revés. Era
o sos de las iglesias apostólicas o ni siquiera tenés oportunidad de salvarte. Porque te salva particularmente la Eucaristía. Y ahí había un tema que me rompió la cabeza. Porque como protestantes se nos enseña que somos salvados en el momento de hacer la oración del pecador, que levantas la mano, que derramaste tus lágrimas. Repetí conmigo. Repetí conmigo la oración, las 1000 fórmulas litúrgicas que tienen los protestantes de diversas denominaciones para salvarte, entre comillas. Y sin embargo, los primeros cristianos enseñaban que vos primero que el bautismo era el que te perdonaba los pecados. O sea, la regeneración venía cuando vos agarrando y reconociendo a un sacerdote que tuviera la sucesión apostólica. Hablábamos de este tema de que la forma de identificar quién tenía o quién respetaba la doctrina apostólica era ir y creerle a los que los apóstoles habían puesto como sucesores suyos, autorizados, diciéndoles, miren, iglesia toda, este señor que está acá, yo lo pongo como obispo sucesor mío, él va a defender la misma doctrina que estoy diciendo yo. Entonces, si viene fulano a decir algo contrario a lo que enseña un sucesor mío, créanle a mi sucesor. Aunque venga fulano con la Biblia bajo el brazo. Créanle a mi sucesor porque está garantizado que yo le he transmitido la doctrina apostólica. Y de ahí la central importancia que tenía la tradición apostólica, aunque esa palabra sea aberración para un protestante, ¿sí? Para muchos, no para todos, porque hay algunos que, aunque la utilizan mal, pero la utilizan. La tradición apostólica era retenida de forma cuasi garantizada, porque siempre había alguno que después al final se desviaba, pero era cuasi garantizada por la inmensísima mayoría de los sucesores apostólicos. Entonces, cada iglesia, para probar que, y para demostrarle a todas las demás que era de los apóstoles y que era la que conservaba la doctrina apostólica, tenía que tener la sucesión apostólica. O sea, tenía que poder probar que tal le había enseñado a tal. La legitimidad te la daba la sucesión apostólica. Exactamente. No es que una persona, como ocurre en el mundo evangélico en la actualidad, sentía en su corazón el llamado y de repente, con buenas intenciones, nadie va a poner en tela de juicio las intenciones, con buenas intenciones responde a ese llamado interno y automáticamente, bueno, eso es evidencia que es un ministro de Cristo. No, sí, el ministro de Cristo... O sea, la legitimidad del ministro de Cristo era a causa de la sucesión apostólica. Exacto. No existía, de hecho era condenado como herejía, el autonombrarse como pastor o obispo o sacerdote, como autoridad, sin haber sido colocado por una autoridad previamente legitimada. O sea, existía el concepto de que vos debías tener la autorización, y autorización procede de autoridad. Claro. O sea, son dos palabras que van de la mano. Entonces, había un montón de cosas que yo empecé a descubrir en donde digo, esta doctrina, esta forma de proceder, esta enseñanza, esto no es lo que enseña el mundo protestante. De hecho, empezaba a oler que se parecía a la doctrina de la Iglesia Católica. Yo la doctrina de la Iglesia Católica nunca la había estudiado, excepto por libros anticatólicos. Yo sabía que los católicos creían en la Eucaristía por libros anticatólicos que había leído. Claro. Y lo mismo de cualquier cosa respecto de María, de la jerarquía, del Papa, del purgatorio, todo lo que yo conocía de la Iglesia Católica era a través de libros que supuestamente habían refutado bíblicamente la doctrina de la Iglesia Católica. Y cuando empiezo a leer los padres de la Iglesia y a reiterar la lectura una y otra vez, empiezo a descubrir aquí, allá, todos conceptos que empezaban a formar una teología muy parecida a la de la Iglesia Católica. Obviamente los siglos han cambiado palabras que caen en el desuso, pero yo empezaba a encontrar conceptos que ya no tenían nada que ver con la salvación por fe. Entiendo de que también esta referencia que haces respecto a la tradición y a la sucesión apostólica, a la legitimidad de los ministros y a la propia de la Iglesia, va en contra de la sola escritura también. Totalmente. Los cristianos primitivos no eran sola escritura. Es que no, para nada. De hecho, me llegué a dar cuenta de que todos los grupos que eran acusados de herejía por los padres de la Iglesia tenían en común
que creían tener la capacidad de interpretar las escrituras de una manera contraria a lo que las autoridades de la iglesia habían transmitido de los apóstoles. O sea, había implícitamente, aunque no existiera la imprenta, ¿no? Pero había implícitamente un conjunto de normas y creencias que era conocido como el depósito de la fe, el evangelio, el buen depósito, la palabra de Dios, que uno cuando los estudia en el El Nuevo canon Testamento, de la tradición, creo que sí, dice la Ireneo. regla, Sí, la ¿no? regla de la fe, ese es otro nombre, o sea, canon, regla son palabras que se traducen, es una traducción de la otra, pero todos esos eran términos sinónimos que hacían conjunto, que hacían referencia a todo el conjunto de doctrinas que debía ser preservado de generación en generación, porque es lo que Cristo les había enseñado a los apóstoles a sus discípulos, sucesores, estos sucesores a los suyos, y a los suyos, y a los suyos, y eso constituía algo que debía transmitirse de generación en generación para preservarse. Ahora, permitime un instante cortarte y levantar una objeción. Sí. Me disfrazo de abogado del diablo y te levanto una objeción. La famosa del teléfono descompuesto. En algún Sí. momento esa transmisión de generación en generación se puede pervertir, ya sea por malas intenciones de algún individuo que pretende cambiar lo que históricamente se ha creído, como también lo desafortunado que puede llegar a ser, no sé, el no ser lo suficientemente prudente o serio, responsable a la hora de preservar dicha doctrina. ¿Esto pudo haber pasado en la tradición primitiva? Pasó en muchas ocasiones. De hecho, los concilios de la iglesia, tanto los que son previos a Nicea, Nicea es tal vez el más... Hoy no, porque hoy se menciona mucho más el Concilio Vaticano II por las temáticas que se están abordando en la iglesia hoy, pero históricamente el concilio más trascendente de la iglesia católica fue el Concilio de Nicea, porque fue el primer concilio Claro. que abarcó a la totalidad de los obispos del mundo, o casi la totalidad de los obispos del mundo. Antes, por las persecuciones, los concilios tendían a ser más locales, pero no dejaban de ser concilios autoritativos. Claro. ¿Sí? Y en los concilios justamente se trataban los temas que traían controversia a la iglesia. Típicamente cuando se levantaba una persona que hacía popular su creencia y que esa creencia entraba en conflicto con lo que era la tradición que la iglesia defendía. Claro. Entonces, toda la iglesia había enseñado siempre que Cristo era Dios. De repente, aunque siempre hubo alguna que otra voz, sobre todo de los judíos que no creían que Cristo fuera Dios, pero eso estaba fuera de la iglesia. ¿Qué me importa lo que pensaban los judíos? Pero cuando esa forma de pensar se introduce en la iglesia y ya por la época de Orígenes empieza a levantar la mano, fíjate que estoy hablando como casi un siglo antes, sí, sería siglo II porque la teología que Orígenes denuncia es teología anterior, que se origina en el siglo II. Ya empieza a decir, miren que hay algunos pastores que andan dando vueltas, que están empezando a enseñar algo que es contrario a lo que la iglesia siempre ha defendido. Están diciendo que Cristo es una criatura. Orígenes es el primero en denunciar lo que luego se conocería como el arrianismo, pero décadas antes de que apareciera Arrio. Arrio fue el predicador famoso de YouTube, por así decirlo, que se llenó de suscriptores y hizo popular la doctrina de que Cristo era criatura y no Dios. Pero la doctrina venía de antes, pero cuando se hizo tan popular esa doctrina, obligó a la iglesia, porque ya empezaba a haber muchas congregaciones que eran católicas que empezaban a adherirse a esta teología antitrinitaria. Cosa que hubo concilios antes del concilio de Nicea que condenaron esas escuelas teológicas, pero no tomaron una posición absolutamente dogmática hasta que llegó el concilio de Nicea. La historia de los concilios es una historia de personas que, por lo general, habiendo estado dentro de la iglesia, sea por sacerdotes o por obispos, comenzaron a distanciarse de ciertas doctrinas enseñadas por la tradición de la iglesia y que llegaron a cobrar popularidad. Y como llegaron a cobrar popularidad, generaban un conflicto dentro de la iglesia y la iglesia debía tomar una decisión. Algo similar a lo que pasó en Hechos capítulo 15. Ya hemos hablado de eso, de que había una serie de maestros procedentes del judaísmo que decían: para ser salvo tenés que circuncidarte y seguir toda la
teología, por así decirlo, todos los ritos enseñados por Moisés. De lo contrario, no se van a poder salvar. Y eso, mientras que fue una cosa de discusiones de alguno que otro, no pasó a mayores, pero cuando empezó a verse afectada toda la iglesia decidió reunirse para tomar una posición formal dentro de la iglesia. Y la iglesia ha ido tomando posiciones formales sobre ciertos puntos cuando justamente han surgido personas que se han desviado. Llámese Lutero, Calvino. Entonces, cuando eso ocurre, o sea, la iglesia tiene un mecanismo para tratar de que no ocurra, pero está profetizado que va a ocurrir. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo se defiende la iglesia? Los concilios. Concilios. Los concilios. Los concilios marcaban el final de una disputa, de una discusión. Exactamente. Pensemos en Hechos capítulo 15. Y ya vamos a llegar al que es, por lo menos para un protestante, el concilio más trascendental, que es el concilio de Nicea, porque claro, a partir del cual, te dice un bautista, se corrompió la iglesia católica con Constantino. Pero pensemos por un momento en Hechos capítulo 15. Los judíos y los judaizantes, los judíos porque decían que la iglesia estaba corrompiendo, porque pensemos que la iglesia originalmente era casi toda de judíos. Sí. Entonces, los judíos decían, la iglesia está corrompiendo la doctrina de Moisés. Ya acusaban a la iglesia católica de corruptora. Pero luego estaban los judaizantes, es decir, los que habían dicho, ya no va más el pacto de Moisés, ahora hay un nuevo pacto en Cristo, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, pero no podemos dejar de lado el pacto de Moisés así como así. No tenemos que ser tan extremistas en dejar de lado el pacto de Moisés y hay que seguir salvándose, circuncidando, cumpliendo los ritos de Moisés, a la par que cumplimos todas las cosas del nuevo pacto. Y esto trae un conflicto que al principio era discusiones entre teólogos y pastores, pero después pasó a el laicado, por así decirlo, y empezó a tener a ganar terreno. A ganar terreno, exactamente. Entonces, este virus invasor empezó a difundirse por toda la iglesia y empezó a generar un conflicto que amenazaba la división de la iglesia. Cosa que para la iglesia era pecado capital, literalmente hablando. O sea, era motivo de excomunión y de muerte espiritual el separarse de la iglesia. ¿Quién se separa? El famoso cisma. El famoso cisma. Si vos te convertías en un cismático, morías espiritualmente. Morías espiritualmente, quedabas excluido del reino de Dios. Como dice el apóstol Pablo, dice, los que practican el cisma, ¿sí? Que la Reina Valera traduce herejías, pero la palabra es cisma, los que practican el cisma no heredarán el reino de Dios. Y el cisma está a la par de otros pecados que moralmente nos arrancaríamos las vestiduras, sin embargo está a la par del cisma, ¿sí? Entonces, porque básicamente era desmembrar el cuerpo de Cristo. Exactamente, exactamente. Era un atentado contra Cristo mismo, dado que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Exactamente. Por eso Cristo habló también de la vid, ¿no? O sea, vos no podés pretender ser de la vid cuando sos un pámpano que cayó al piso. Claro. O sea, te desprendiste de la savia que te comunicaba al árbol vivificante. Bueno, lo mismo pasaba con el espíritu, que es lo que enseña Santiago, ¿no? O sea, el espíritu forma parte del cuerpo y cuando un miembro del cuerpo, un dedo, se te cae, el dedo no se lleva el espíritu porque no tiene vida propia para reproducir otro ser humano. Claro. Se te cae el dedo y se te pudre. Sí. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Totalmente. Entonces, esta doctrina era tan peligrosa que no se permitía en la iglesia que vos pudieras enseñar una doctrina que dividiera a la iglesia teológicamente hablando. Había ciertos temas en los que podías tener diferencias, pero si eso no generaba un conflicto de amenazar la división y la unidad, no se hacía un concilio. Pero cuando eso ocurría, como en el caso de Hechos capítulo 15, la iglesia se reunía, tomaba cartas en el asunto y decidía una postura oficial, autoritativa, dogma. El famoso dogma, que está en la Biblia. Una iglesia tomando una postura oficial. Llámale dogma, llámale como quieras, ¿sí? Pero era una postura oficial que la iglesia tomó, aunque esa postura no estuviera oficializada por la boca del mismo Cristo. Es que, de hecho, es llamativo porque cuando vas al texto griego de Hechos capítulo 16, verso 4, dice de que Pablo visitaba las iglesias que él había fundado y les comunicaba el dogma que había sido declarado en el capítulo anterior. Y necesariamente los cristianos, para seguir siendo parte de la iglesia, debían de sujetarse a lo establecido por el concilio. O sea, para aquellos que quizás para aquellos que quizás tienen algún problema con decir, bueno, no, pero en definitiva vos me estás argumentando
o sea, tu argumento es netamente histórico. No, es que lo que ocurre en la historia se desprende también de lo ocurrido en el texto del Nuevo Testamento, que en definitiva es un libro histórico. Una de las cosas que yo me di cuenta en mi proceso de conversión es que justamente yo le había llamado palabras de hombres o doctrinas de hombres a Claro. todo lo que la iglesia llamaba dogmas, porque para mí los dogmas Claro. no estaban en la Biblia. Pero ¿qué sucede? Cuando me doy cuenta que Hechos capítulo 15 es la definición de que la iglesia tiene autoridad para especificar dogmas sobre cosas previamente no resueltas, entonces me di cuenta que los dogmas, no solamente que son bíblicos, eran necesarios para preservar esto que a los protestantes no les interesa, que es la unidad, pero que para la iglesia apostólica era crítico, incluso hasta para la salvación de las mismas almas. Entonces, son una tras otra doctrinas en las que a medida que iba profundizando en las escrituras y los padres de la iglesia me iban haciendo entender las escrituras como los apóstoles se las habían enseñado a ellos, empiezo a darme cuenta que las escrituras enseñan la doctrina católica. En algún momento, cuando yo le empiezo a explicar a mi esposa las cosas que yo estaba investigando... Mi amor, tengo una sorpresa. Número 1, traje pizza. Número 2, sentate que tenemos que hablar. Bueno, pará, acá hay una diferencia porque está el caso de muchos hoy conversos a la Iglesia Católica que vienen del protestantismo que mantuvieron en secreto con sus esposas esta investigación. La consideraron como muy privada. Yo con mi esposa no hice eso. Siempre, todos los días, leí esto, anoche leí esto, hoy descubrí esto, mirá lo que acabo de estudiar, mirá qué otra forma de interpretar la Biblia tenía, mirá lo que empiezo a descubrir acerca de lo que enseñan los libros protestantes. O sea, todo el proceso se lo compartí a mi esposa. Y cuando llega un momento que yo le empiezo a hablar mucho de los padres de la iglesia y las cosas que empecé a leer, ella ya empezó a oler que había olor a catolicismo. Y ella me dijo... Esto me huele a Vaticano. Sí, le dice, Leo, iglesia católica, no, si querés ir vos, anda vos. Pero yo no me hago católica. Claro, ella tenía familia tradicionalmente donde sus primos, hermanos, padres, todos protestantes, algunos de ellos pastores. Entonces, para ella era toda una tradición de muy pequeña el haber sido protestante, independientemente de que seas pentecostal, bautista, lo que fuera, pero era tener que ser protestante anticatólico. Entonces, cuando yo le empiezo a plantear que los primeros cristianos tenían algunas doctrinas católicas, porque para ese entonces no era toda la doctrina católica, sino empiezo a descubrir algunas doctrinas católicas, me dice, no, católica yo no, vos si querés. Yo digo, mira, o sea, yo no sé si vamos a ser católicos, o sea, yo no entiendo toda la doctrina católica, no la conozco toda, ni conozco toda la doctrina de los padres de la iglesia, pero vamos a ir hasta donde esté la verdad. O sea, si lo que estamos buscando en todo este proceso es justamente salir del error del que veníamos descubriendo y llegar a la verdad. ¿Por qué vamos a huir de la verdad si todo esto, con todo el costo político, afectivo, económico, como le quieras llamar, todo ese costo que estamos pagando, ¿por qué lo voy a pagar si no es justamente para aterrizar en la verdad? Totalmente, totalmente. Mirá, Leo, y pese a que yo sé de que vos no vas a estar del todo de acuerdo con lo que voy a señalar, pero fíjate hacia dónde voy a poner el énfasis respecto a lo fuerte de la voz de los primeros cristianos, llámese padres de la iglesia o llámese otros testimonios como pueden ser el de algunos apologetas, como puede ser el de los padres apostólicos, que, y yo estoy de acuerdo con vos, que las traducciones protestantes no son las mejores porque la traducción necesariamente para traducir requiere ciertas presuposiciones teológicas que adaptan la traducción totalmente, a la idiosincrasia del grupo para el cual fue traducido. Totalmente, pero mismo así, la voz de los padres apostólicos es tan fuerte que mi contacto con el catolicismo es a través de una serie de volúmenes de los padres de la iglesia traducidos por protestantes. O sea, aún ni siquiera la presuposición teológica protestante es capaz de silenciar en su totalidad todo lo que los padres apostólicos y padres de la iglesia creían en el cristianismo primitivo. Yo siempre digo, yo tengo acá una colección que espero poder terminarla, de una serie de libros que contienen algunos de estos testimonios, llámese Irineo de León, los padres apostólicos, San Agustín, etcétera, que pretenden traducir algunas de sus obras, y en sus obras, aún siendo traducidas por protestantes, señalan hacia el catolicismo. Yo tengo un encuentro con la verdad del catolicismo a través de traducciones hasta protestantes. Sí. Cuando vos vas a las traducciones católicas, todavía
es más evidente. Exactamente. Todavía es más evidente. Pero las traducciones protestantes no son capaces de poder, en definitiva, silenciar este testimonio católico que hay en los primeros cristianos. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Mi caso particular fue que yo busqué las traducciones de los padres de la iglesia y las obtuve de libros católicos, porque incluso cuando me compré un libro sobre los padres apostólicos, fue un libro católico que encontré en Mercado Libre. En esa época eran baratos. Sí. Pero baratos en el sentido no por la inflación que tenemos en la Argentina, pero al año o 2 años de que yo me convertí, yo había visto en Amazon que los mismos libros que yo me compraba por $30, $40, $50, salían $400. Hubo un boom de deseo de estudio de los padres de la iglesia que hizo que los precios de los padres de la iglesia, de los libros de los padres de la iglesia fueran prohibitivos para la mayoría. De hecho, esos libros que vos te has comprado ahí, estoy seguro que te costaron medio ojo y la mitad de otro. Tan caros. O sea, están muy caros. Mientras que antes no eran tan caros. Bueno, yo me pude comprar un libro y fue de traducción católica, con comentarios católicos y con el griego acompañado. Pero también he leído los libros traducidos por protestantes y es exactamente como decís vos. Es decir, no pueden tapar lo que ciertos pasajes completamente explican, porque la traducción es como, o sea, tratar de con la traducción tapar la doctrina católica es como pretender tapar el sol con el dedo, ¿sí? Pero sin duda alguna es mucho más clara una traducción católica porque te resulta mucho más armónico y puedes ver la fraseología, las palabras, la terminología que te hace darte cuenta que todo el idioma y el vocabulario usado por los padres de la iglesia es netamente católico. Netamente católico, por lo cual es todavía mucho más transparente y menos difícil de ver. Por eso yo siempre recomiendo los libros católicos, porque estoy completamente de acuerdo, es que hay pasajes que declaran explícitamente en el siglo I y el siglo II la transubstanciación y no hace falta una traducción católica para ello. Bueno, fíjate cómo a través de traducciones protestantes te encontrás con que esos autores llaman a la Eucaristía sacrificio. Sí. ¿Cómo justificás desde la perspectiva protestante el título sacrificio a la Eucaristía? Si supuestamente es algo simbólico únicamente. Claro, bueno, te lo dicen como que sacrificio de alabanza. Te lo tratan de llevar para ese lado, pero tenés un problema ahí. El testimonio de todos los padres de la iglesia es que sacrificio se interpreta en el sentido de que Cristo está nuevamente ahí en cuerpo, alma, espíritu, sangre, divinidad. Todo Cristo en la Eucaristía. Es decir, cuando los primeros cristianos explican qué significa cuando dijo Cristo, esto es, no esto representa, esto es en mi cuerpo, te dicen Cristo estaba allí. Y Cristo está en cada Eucaristía siendo incruentamente sacrificado. Porque, y te citan las profecías del Antiguo Testamento que te dicen que su nombre sería, que se ofrecería sacrificio en todo el mundo y en todo tiempo. Malaquías. Malaquías, exactamente. Creo que es, no sé si Malaquías 1.11 me parece que es. No me acuerdo Malaquías la cita. 1.11, por ahí. No me acuerdo, pero está en Malaquías. Y te citan ese pasaje y otros tantos. Y te incluso interpretan de una manera levemente diferente los sacrificios del Antiguo Testamento, aplicándolos de una manera mucho más literal, si se quiere decir, porque así como agarraban y decían, bueno, he aquí el Cordero de Dios, ¿sí? Un protestante, vos le preguntás qué significa eso y te remiten exclusivamente a la cruz. Pero cuando vos le preguntás a un católico del siglo I o del siglo II qué significaba aquí el Cordero de Dios y te lo aplicaban a la cruz y a la Eucaristía. O sea, Claro. claramente, por todos lados, empezás a encontrarte objeciones a la idea de que los padres de la iglesia eran protestantes. Y yo, en mi proceso de conversión, llegó un punto en que empecé a comprender la teología, no solamente frases aisladas, empecé a comprender la teología y cómo ellos unían un concepto con otro entre los padres de la iglesia, y dije, esto se parece más a la iglesia católica que a ninguna otra. Tienen diferencias. A ver, ¿el papado existía? Existía el papado. Ahora, el papado era diferente, porque Obvio. la gran diferencia entre el papado de antes y el de hoy es cuánta autoridad reclama el papado para ciertas decisiones que antes recaían en los obispos. ¿Sí? Porque simplemente antes había carretas y el papa no podía estar en todas las decisiones. Obvio. Y en el siglo XX, por ejemplo, el papa reclamó autoridad para tener que aprobar la designación de cada obispo, pero durante 1900 años eran los obispos los que elegían obispos.
no el Papa. El Papa era notificado, pero no se requería la aprobación del Papa. A partir del conflicto con Lefebvre, la Iglesia dijo, no, de ahora en más, todo obispo tiene que ser aprobado por el Papa. Entonces, hay diferencias en cómo el papado ejerció su autoridad, porque primero que una cosa es la iglesia que tiene un único concilio a cuestas, como el de Hechos capítulo 15, y otra cosa es una iglesia que tiene 8 concilios ecuménicos, 25 concilios regionales, o sea, estoy diciendo números que no son exactamente esos, pero el papado, por así decirlo, debe respetar todo lo que enseñaron todos los otros concilios. Y cada concilio fue añadiendo nuevas reglas de conducta en la iglesia. Es como un niño. Vos al niño le decís 2 o 3 cosas básicas, pero no le enseñás cómo ganarse el pan. O sea, a mí cuando era mi niño y no teníamos plata para tal cosa, me decían, no hay plata. No es que en el banco no había plata. Me hacían una simplificación del tema porque yo era incapaz de comprenderlo. Y para mí era, no toques la pava, porque yo era incapaz de entender qué significaba poner la mano sobre la pava hirviendo y las ronchas que se me iban a poner en la mano si yo la tocaba. Entonces, hay ciertas cosas que se ponían como reglas porque la iglesia era niña, pero ya crecida la iglesia, así como cuando crece un niño, se le empieza a poner otras reglas. O sea, las reglas que yo, cuando tenía 15 años, las reglas que yo tenía que obedecer en mi casa, no eran las mismas reglas que cuando yo tenía 3 meses, o 6 meses, o Claro. un año, o 2 años. Obvio. ¿Por qué? Porque tengo otra madurez, tengo otra concepción, tengo otra capacidad de tomar decisiones y accionar de una cierta manera, que los límites que me tengo que poner a los 15 años no son los mismos que me tengo que poner a los 3 años. Y la iglesia tuvo ese mismo desafío, ¿sí? Fue aprendiendo de los ponchazos y problemas cómo ajustar ciertas cosas que al principio no estaban definidas, como ocurrió, por ejemplo, en Hechos capítulo 15. Recién mencionabas en uno de los puntos que señalabas el credo apostólico. Sí. Creo en una santa iglesia apostólica, católica, pero Sí. una iglesia. ¿Hay forma de alguna manera pensar el cristianismo primitivo que repite este credo en una santa iglesia católica, ¿Hay forma de pensar ese cristianismo primitivo de la forma en la que el protestante vive su eclesiología, donde hay supuestamente una gran diversidad de doctrinas, pero que en esa diversidad ¿cómo decirlo? No dejamos de ser la misma iglesia? Tenés que silenciar pasajes y capítulos completos de cartas escritas por los discípulos o empezar a acusarlos de predicar errores, no eran bíblicos, no eran... O sea, tenés que empezar a desacreditar sus escritos. No podés ignorar sus escritos. Lo que pasa es que... Cuando el cristiano primitivo habla de una iglesia, entiendo que esa unidad se refiere a lo doctrinal, porque si no, ¿de qué otra manera podría llegar a referirse a esa unidad? ¿O estoy equivocado? No estás equivocado. La iglesia entendía por evangelio no solamente Cristo vino encarnándose, Dios hecho carne, no solamente Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, no solamente Cristo resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y va a volver para reinar. Eso no era el evangelio. El evangelio era toda la doctrina apostólica. Cuando vos buscas la palabra evangelio en la Biblia, está relacionado a disciplina de la iglesia, está relacionado a doctrinas que vos predicarías un domingo en la congregación protestante y a doctrinas en las que ni por asomo predicarías en la doctrina protestante, pero formaban parte de lo que predicaban para que debían creer, inclusive en cuanto a moral. O sea, la palabra evangelio está vinculada a todos los aspectos del cristianismo. No es que hay doctrinas fundamentales o no es que la palabra evangelio solo se refiere a un grupo minúsculo de doctrinas fundamentales de las cuales todos tenemos que estar de acuerdo y bueno, las demás podemos discutirlas. Bueno, digamos, nadie iba a dejar de ser salvo por pensar que el apóstol Pablo era pelado o no pelado. Claro, obvio. ¿Ok? Pero vos, si dejabas de predicar ciertas cosas que los apóstoles habían enseñado y que incluían todo el espectro teológico y moral, ¿sí? Por eso se habla de fe y moral, ¿sí? Todo el aspecto teológico en fe y moral que enseñaron los apóstoles, no podías pertenecer a la Iglesia Católica. Entonces, cuando un protestante quiere hacernos creer
o quiere convencerse a sí mismo de que los padres de la iglesia eran de su denominación, si ese protestante lee los padres de la iglesia por completo, está obligado a descartar ciertos pasajes de los padres de la iglesia como, bueno, era su pensamiento, era Opinión. era su opinión, nosotros tenemos la Biblia completa. O sea, tienen que empezar de buena manera a desacreditar a ese autor. Tiene que empezar también a hacer malabares con ciertos pasajes que escriben y sobre cómo interpretan ciertos otros pasajes de la Escritura, porque evidentemente hay muchas menciones explícitas a que la iglesia solamente es una y que cualquier cosa que se llame a sí mismo o se quiera hacer pasar por cristianismo y que esté fuera de esa iglesia, aunque se llamen cristianos, aunque reclamen tener las doctrinas apostólicas, si está fuera del círculo de las doctrinas enseñadas por los apóstoles, está fuera del reino de Dios. Pero ¿qué sucede? Tenés que empezar a leer los padres de la iglesia que te empiezan a citar ciertos pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que te demuestran esto que te estoy diciendo, pero que van a contramano de lo que enseña el protestantismo. ¿Qué sucede? Que el protestante, como dijiste bien al principio de la entrevista, por un mecanismo de autodefensa, tiende a pasar por alto lo que dice tanto la Escritura como los padres de la iglesia. Y para muestra, un botón. ¿Por qué la Escritura dice a los que les remitieres los pecados les serán remitidos y a quienes no les remitieres los pecados no les serán remitidos? Porque como protestante muchas veces leí eso. De hecho, Leo, el otro día hablaba con un protestante, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿cómo interpretás este pasaje? Este que me estás comentando. Este pasaje particularmente, el que acabas de señalar, Juan capítulo 20, verso... Perdónenme si no lo tengo presente, pero es en el capítulo 20 que aparece, 20, ¿no? 23 creo. Ya en la resurrección. Le digo, bueno, ¿cómo me lo interpretás? Si supuestamente, o sea, no está hablando de una autoridad concedida por el mismo Dios encarnado a los apóstoles para perdonar pecados, tal y como desde mi humilde punto de vista me parece que es evidente, ¿cómo me lo interpretás vos? ¿Cuál es la verdadera interpretación del pasaje? Y me dijo, bueno, no, lo que pasa es que como los apóstoles son llamados a predicar el evangelio, dada su predicación, aquellos que respondan afirmativamente a su predicación por la fe, sus pecados automáticamente quedarían perdonados, y aquellos que no creyeran en la predicación de los apóstoles, sus pecados les son retenidos porque no terminan abrazando a Cristo como su Señor y Salvador. Yo digo, ¿y toda esa interpretación dónde se encuentra en el pasaje? Fíjate cómo sin querer, porque no es que estoy diciendo que hay una malintención en dicha interpretación, pero intentan acomodarlo a su doctrina. Pero sin querer o queriendo lo que sea, termina haciéndose esta clase de malabares para, ante lo evidente, tratar de negarlo y seguir sosteniendo mi postura. Y el problema que está teniendo esa postura es que allí no hay autoridad. O sea, ahí el apóstol no tiene autoridad para nada, porque en todo caso yo tendría que tener autoridad para decirte, vos por la autoridad que yo tengo, vos te vas a convertir y por eso se te van a perdonar los pecados. O yo por la autoridad que me concedió Cristo digo que vos no te vas a convertir y por eso tus pecados no van a ser perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo está dándoles autoridad para algo. Ahora, si esa autoridad es simplemente por lo que vos querés o no creer, la autoridad no la tengo yo, la tenés vos. Exacto. Pero Cristo dijo que la autoridad para perdonar se le daba a los apóstoles. Wow, sí, tenés razón. Entonces, eso significa que no puede ser algo que está librado a la persona que la oye, respuesta de la persona que oye. Sino que está condicionado a la respuesta del apóstol, en este caso particular. Claro, al actuar del apóstol. Y cuando vos agarrás y lees una traducción, por ejemplo, católica, que te diga a quienes perdonéis los pecados. Claro. Ahí se nota más. Por eso la importancia de la traducción. Exacto. A quienes perdonéis los pecados. Ah, claro, pues esto es doctrina católica. O sea, pero te traducen las maneras remitir. Y sí, yo sé lo que es remitir, porque sé lo que significa, porque lo he estudiado en el original. Pero sí, es que no te hace clic. Claro.
No te hace clic la cabeza. Eso es lo que hacen constantemente con los padres de la iglesia. O lo reinterpretan porque no les hizo clic la cabeza, porque tienen que decir, cuando San Ignacio dice que la Eucaristía es, literalmente dice, es el cuerpo de Cristo. Y quien no participa de este cuerpo y sangre de Cristo en la iglesia no se salva. Y fíjate qué interesante porque San Ignacio lo que estaba haciendo era combatir el docetismo, que veía que en lo material era todo malo, lo material era malo. Entonces, el énfasis que hace respecto a la Eucaristía es de suma importancia dado el contexto. Porque claro, los docetas van a negar lo bueno de lo material, y en este caso está diciendo San Ignacio, pero es que justamente ahí en eso material es que se encuentra la plenitud de Cristo. Exacto. La idea de San Ignacio es combatir, como bien decís, el docetismo. Y el docetismo tenía problemas graves con dos doctrinas cristianas. La primera, la encarnación primera. Claro. Y la segunda, la encarnación en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es una repetición de la encarnación de Cristo. Sí. Sí, totalmente. Y si Dios no podía encarnarse en un cuerpo humano porque el cuerpo humano era malo por ser materia, tampoco Cristo podía encarnarse en el pan y en el vino. Exacto. ¿Sí? Era la misma teología coherente del gnosticismo y particularmente de este caso del docetismo, que es una subrama del gnosticismo, que negaba que Cristo pudiera, que Dios pudiera haber estado presente en un cuerpo con forma de hombre o en el pan y en el vino. Sí. Y San Ignacio lo que está haciendo es justamente refutar esa idea y por eso explícitamente dice que este pan es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre divina, la sangre de Cristo. Y dice, mejor sería que participaran de la Eucaristía para que tuvieran vida eterna. Ahora, ¿cómo encajás eso? ¿Cómo encajás eso en la doctrina protestante? Porque dice algo más a Ignacio en esa carta, a los esmirnetas, creo que si no me falla la memoria. Esmirnetas capítulo 7. La verdad yo no lo recuerdo. Porque él dice, más les valdría que participaran para tener la vida eterna y no que murieran por sus discusiones. San Ignacio lo que dice en ese pasaje es que se mueren espiritualmente porque no confiesan que en el pan y el vino está la transubstanciación, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, y que en ese cuerpo y en esa sangre está la vida eterna. Yo creo que ese haciéndose eco de Juan capítulo 6. Eso te iba a decir. Ese fue de todos los temas. Mira que hubo temas revolucionarios para mi teología y para mi persona y para mi orgullo protestante. Pero si hubo temas que me pegaron donde más me dolió, ninguno fue más profundo y doloroso que eso. Y yo creo que para la inmensa mayoría de los que se convierten a Cristo, desde el protestantismo hacia el catolicismo, la Eucaristía es la barrera insuperable. Sí. Es la barrera absolutamente insuperable porque en la teología de los padres de la Iglesia, si hay una grandísima diferencia con la doctrina protestante es con la Eucaristía, porque la doctrina de los padres de la Iglesia respecto de la Eucaristía es que vos recibís la vida eterna en la Eucaristía. Estoy completamente de acuerdo con vos. Al día de hoy, me parece que la reacción del protestante promedio es la misma reacción que tuvieron los judíos en el capítulo 6 de Juan, ¿no? Cuando se escandalizaron por las palabras de Jesús. Sí, tal cual. Les resulta incomprensible esto de que necesiten ir recibiendo de la divinidad de Cristo físicamente. Porque siguen teniendo este concepto de alguna manera gnóstico y docetista de que no puede haber una divinización, por así decirlo, del cuerpo humano al recibir físicamente la divinidad de Cristo. Fue el conflicto final que yo enfrenté para convertirme. Por eso la Eucaristía fue definitivamente el último eslabón que me dijo, ya no me importa todo lo demás, me puede costar un poco más, un poco menos las otras doctrinas, pero esta es demasiado evidente. Y resulta entonces
de que ya entonces no puede ser cierto este dogma protestante de por la fe sola. Sí, No es cierto. puede ser cierto. Y si, como enseñaban los padres de la iglesia, la eucaristización, la consagración del pan y vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, solamente se da en el seno de la Iglesia Católica, como lo enseñaba el 100% de los padres de la Iglesia apostólicos, entonces no puede ser que yo pueda encontrar divinización de mi alma y de mi cuerpo fuera de la Iglesia Católica. No puede darse. Yo puedo, como los docetas o como los gnósticos o como los judaizantes, como cualquier grupo que había fuera de la Iglesia Católica en los primeros siglos, puedo decir creer en Cristo, tener una forma de cristianismo más conservadora, menos conservadora, más pachanguera, más seria, gritar aleluya, como fuera. Pero lo que me daba la vida, según la doctrina apostólica y según lo que dice la Biblia finalmente, en Juan capítulo 6, el que come de mi cuerpo tiene vida eterna. Y 2 versículos después, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y los padres de la iglesia entendían eso literalmente. Y yo empecé a entender este tema de qué significa que la sangre de Cristo, claro, me tiene que limpiar por dentro realmente la sangre de Cristo. Yo tengo que beber la sangre para que la sangre me limpie. Tengo que comer del cuerpo divinizado de Cristo para yo de alguna manera tener experiencia. Tiene que afectar todo lo que vos sos como ser humano. Exactamente. Porque hay veces que si no limitamos el actuar de Dios netamente a lo espiritual, pero Dios lo que quiere es redimir todo el ser humano. Exacto. Que Cristo afecte tanto lo espiritual hasta lo material de nosotros. Porque en definitiva no podemos pensar en seres humanos excluyendo lo que es la parte de nuestro cuerpo, lo carnal. Totalmente. Bueno, ese para mí, creo que también para vos, porque vos tu conversión o tu punto que te hizo empezar el clic fue el tema de los milagros eucarísticos, sí. Pero para todos o casi todos los que yo testimonios he escuchado, todos dicen el punto central, lo que finalmente más me atraía hacia la Iglesia Católica por la necesidad es el tema de la Eucaristía. Y es así, sin la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, no se recibe la vida eterna. Tiene que haber un contacto directo, físico, por así decirlo, entre tu ser, todo, y el ser de Dios. Y por eso Cristo dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Tiene que haber una transferencia íntegra del cuerpo y del alma, del ser físico y del ser espiritual, tanto del Cristo humanado y glorioso y divino hacia el Leonardo humanado que no tiene nada de divino. Bueno, cuando te lo pones a pensar te parte la cabeza. Es Dios teniendo un contacto real con todas las letras. Exacto. Con vos, con criatura. O sea, totalmente. Es el creador uniéndose a la criatura en toda su plenitud. Y lo confesaban, pero con todas las letras. Y no solamente un padre de la iglesia. Todos los padres de la iglesia. No hay una discusión entre padres de la iglesia que proponen, no sé, durante los primeros 4 siglos, no, pero hay que entenderlo esto espiritual solamente o de forma solamente simbólica. Tal cual. No existe dicha discusión. Existía entre los gnósticos, los docetas, claro, los valentinianos, en definitiva, en los grupos disidentes y cismáticos. Quienes ponían, de hecho, en tela de juicio dicha creencia eran los heréticos. Siempre hubo en la Iglesia Católica, desde el siglo I hasta hoy, grupos que se hacían pasar por cuerpo de Cristo, pero que estaban fuera del cuerpo de Cristo. Todos acusando a la Iglesia de corrupción, todos negando prácticamente los mismos dogmas. El que no negaba la autoridad del papado, porque si vos no negás la autoridad del papado o si no negás la sucesión apostólica o la tradición, o sea, vos no podés aceptar la sucesión apostólica y la tradición apostólica y la autoridad del magisterio, no podés negar eso y pensar de decir, bueno, escuchen mi doctrina. O sea, para que alguien escuche tu doctrina, vos tenés que decir que el magisterio de la iglesia es falso, que el papado es falso, que la sucesión y la tradición es falsa. Porque es que para sostener el protestantismo, la identidad del protestantismo depende necesariamente de la falsedad de la iglesia. Sí. O sea, el protestante, para ser protestante, necesariamente tiene que ser efectivo a la hora de argumentar de que la iglesia católica se ha corrompido. Porque si no es capaz de sostener eso, la identidad protestante se cae como un castillo de naipes. Entonces, y esto no es tema para ahora, pero me quedaría horas hablando con vos, pero digo, de hecho, en lo único que van a estar de acuerdo todos los protestantes, podríamos decir, es
en que la Iglesia Católica en algún punto en la historia se tuvo que haber corrompido. Porque para ser protestante necesariamente, o para sostener tu identidad como protestante, necesariamente la Iglesia tuvo que haberse corrompido como tal. Y tienen que creer que de alguna manera ellos son los restauradores. Y ahí Sí. nos vamos, bueno, podríamos ir a varios momentos en la historia, pero, y quiero ir cerrando, aterrizando con este punto. Llegamos al punto de Constantino. Y que de hecho, a ver, no va a ser el único punto porque dependiendo de con quién vos hables, es el momento en la historia y el evento particular que parece corromper a la iglesia. Pero uno de los que ha ganado mayor popularidad ha sido Constantino, que de hecho Constantino en una estrategia política lo que hace para mantener unificado al reino y para de alguna manera subyugar a las grandes masas y demás, rindiéndole cierto sometimiento. Bueno, es básicamente obligar a todos a practicar la religión católica y un tipo de catolicismo no histórico, no apostólico, sino adaptado a una serie de creencias que los romanos abrazaban para ese momento. Sí, por eso justamente leer a los padres de la iglesia y leerlos concienzudamente, porque si vos lees un libro sobre padres de la iglesia, o sea, la opinión Claro. de un autor sobre los padres de la iglesia. Una cosa es leer a los padres de la iglesia y otra cosa es leer la opinión de un autor sobre ciertos Exacto. aspectos. Bueno, cuando vos lees libros de autores protestantes que opinan sobre los padres de la iglesia, te muestran de los primeros 3 siglos como si fueran protestantes. Obviamente, ignorando completamente la gran mayoría o muchas de las partes que demuestran que son católicos, ¿no? Pero opinando sobre ciertas partes que parecieran apuntar a un cristianismo primitivo protestante. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando pasás Constantino, en vez de empezar a hablar de las bondades de la iglesia mártir, y que te empiezan a hablar pestes, y empiezan a hablar de los errores o sea, cambian su foco, y en vez de hablar de los mártires que siguieron habiendo después de Constantino, durante Constantino, porque Constantino persiguió a los católicos, después de Constantino, después del siglo IV, V, VI, VII, en vez de hablar de que la iglesia siguió siendo víctima de persecuciones, que la iglesia siguió manteniendo la misma doctrina que establecían los concilios anteriores, no, empiezan a hablar de los errores de tal, los errores de tal, los errores de tal, y empiezan a glorificar a los cismáticos. Antes de Nicea, empiezan a hablar pestes de Arrio, hablan mal de Valentín, hablan mal de Marción, porque eran los cismáticos que eran herejes. Pero a partir de Constantino parece que los cismáticos dejan de ser herejes y son los héroes. Son los héroes. Son los héroes y los malos empiezan a ser los oficiales. ¿Sí? Son los protoluteros. Sí. ¿Y qué evidencia encontrás con eso? Bueno, uno de los estudios centrales de mi conversión fue justamente tratar de resolver ese aspecto. ¿Y con qué me encontré? Y de esto yo hice videos con el padre Javier Olivera Rabasi y tengo videos en mi canal donde yo demuestro que primero, llamaban a la Iglesia Católica desde el siglo I. Defendían las doctrinas de la Iglesia Católica desde el siglo I. Defendían la unidad y unicidad de la Iglesia, esto de que solamente hay una única Iglesia válida, desde el siglo I, incluso está desde la Biblia. Que defendían la sucesión apostólica, la tradición apostólica, o sea, todos los grandes pilares que el protestantismo ataca de la Iglesia Católica eran defendidos desde los primeros siglos ininterrumpidamente. Algunos temas con mayor claridad y de forma más explícita que otros, ¿sí? Pero sin duda alguna me mostraba la lectura honesta y desprejuiciada de los padres de la iglesia, me mostraba que defendían la Iglesia Católica, aun cuando hoy en día en temas de devoción la Iglesia Católica, vos lees un libro de un sacerdote y te vas a entrar su forma de vivir el cristianismo, tal vez haciendo muchas más menciones a María y a los patronos y a los santos, y en la iglesia primitiva, y no solamente antes de Constantino, sino durante muchos siglos después de Constantino también, era mucho más enfocada en Cristo, y no tanto en la Mariología y los santos. Eso sí hay que destacar, que es algo que confunde a muchos protestantes, que piensan que porque no estaba tan presente la Mariología o no estaba tan desarrollada la Mariología en los primeros siglos, entonces no eran católicos. No, pero tenían todas las otras doctrinas católicas e incluso la Mariología está, si bien poco desarrollada, poco mencionada y poco explicitada, pero está. Totalmente. O sea, ya le llaman Madre de Dios porque Madre de Dios significaba defender la deidad de Cristo, no ensalzar una supuesta deidad de María. Ya primitivamente se le rezaba. Se le rezaba, aunque no era lo común. Claro. Los obispos no... Acá el planteo no es la frecuencia,
sino la legitimidad de la creencia. La legitimidad. Oraba a los santos y en general no, pero sí rogaban su intercesión. Es decir, lo que no hacían, o lo que vos no vas a encontrar en las cartas apostólicas, es pídanle a San lo que fuera que les dé trabajo. O pídanle que les dé salud. Ese tema, bueno, oraban a Dios. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, después de que oraban a Dios, rogaban a los santos que intercedieran por las peticiones que habían presentado ante Dios. Después, con los siglos, y cuando digo siglo digo con los muchos siglos, al punto tal de ser algo bastante más reciente, se fue introduciendo la costumbre de, bueno, le pedimos directamente al santo, incluyendo a María. Sí. ¿Sí? Pero de que está escrito que oraban en algunos casos a Dios, pero en la tumba de algún mártir y por la intercesión del mártir se le concedía la salud o claro, la vida de tal. La gran pregunta es ¿por qué elegían la tumba del mártir para clamar a Dios? Porque creían en que estaban glorificados en la presencia de Dios y que Dios escuchaba su rogar. Totalmente. Porque esa doctrina no ha cambiado desde el siglo I. Está en los martirios de los mismísimos discípulos directos de los apóstoles. Por eso tal vez se hicieron tan conocidos San Ignacio, San Policarpo y otros tantos grandes mártires, porque eran tremendos los milagros que ocurrían en las tumbas. Y de esa manera, así como Dios autentificó la apostolicidad de los apóstoles por los milagros que hicieron en vida, ¿sí?, también ocurrían esos milagros en las tumbas de los apóstoles, en los lugares de los martirios de los apóstoles, y lo mismo ocurría en los lugares de los martirios de los sucesores apostólicos. Cosa, ¿sabes qué? No ocurría ni por asomo en los lugares de la muerte o fallecimiento de los grupos cismáticos. Wow, eso es una gran evidencia. Y recordemos una cosa, recordemos que pese a que, y para cerrar el punto de Constantino, pese a que Constantino pudo haber tenido, vaya a saber cuál fue la motivación que lo llevó a, de repente, facilitarle la vida al cristianismo, pese a la motivación que se puede llegar a discutir históricamente, la cuestión está en si la jerarquía, la autoridad de la Iglesia corrompió sus doctrinas en el siglo IV, si cambió sus doctrinas en el siglo IV por causa de una presión por parte del emperador de turno. Me parece que hay veces que no se ve de esta manera, no se observa el caso de esta manera. Y más allá de que Constantino pudo haber sido un facilitador para ese momento particular, en cierto sentido, sabiendo el pasado que estaban heredando los cristianos del siglo IV, tendríamos que ver si esos obispos cambiaron alguna doctrina que ya era creída históricamente por los cristianos. Bueno, justamente por eso te comentaba de que gran parte de mi estudio se centró en ver qué fue lo que hizo Constantino y qué supuestamente cambió Constantino. Entendamos primero que la madre de Constantino era católica, santa, extremadamente devota. Y Constantino, al igual que le ocurrió a... se me fue... No es Nabopolassar, es Nabucodonosor. Nabucodonosor. Al igual que le ocurrió a Nabucodonosor por el testimonio del profeta Daniel, sí, le ocurrió a Constantino por el testimonio de su madre. Es decir, le transmitió la fe judía al punto tal de que así como Constantino decretó cesen las persecuciones para el judaísmo por causa de que Nabucodonosor finalmente abrazó muy superficialmente al Dios de Israel, ¿sí? Así también Constantino, también medio superficialmente, abrazó la fe del cristianismo. Y ambos emperadores promulgaron un decreto, ¿sí? Uno en Babilonia y el otro en Roma, no en Roma, o sea, en el Imperio Romano, no en la ciudad de Roma, ¿sí? Para decretar que cesaran las persecuciones y que, en una instancia, el judaísmo tuviera libertad para ser difundido y predicado en todo el mundo. Una tolerancia, un decreto de tolerancia, que no significa hacerlo la religión oficial, porque si bien Constantino luchó por difundir el cristianismo dentro de la iglesia, a veces con buenos modales y a veces con malos, porque como eso te digo, no fue el más ferviente en todos los aspectos del defensor de la doctrina de Cristo.
En cuanto a moral me refiero, no en cuanto a teología, al principio sobre todo. Sí, no llegó a ser el que oficializó como doctrina cristiana en el Imperio Romano, sino que lo hiciera un emperador 4 o 5 décadas después. ¿Sí? Entonces, primero, no fue Constantino el que colocó, así como tampoco fue Nabucodonosor el que colocó al judaísmo como religión oficial del Imperio Sí. babilónico, tampoco fue Constantino el que colocó como religión oficial. Simplemente permitió que se difundiera y que hubiera adeptos y prosélitos con una facilidad no antes vista en el mundo. Un preámbulo de lo que años después, o sea, prepararía el escenario Exacto. para lo que ocurriese en el futuro. Ahora, con Constantino, él por influencia de su madre abraza el catolicismo sin hacerse católico porque él no se bautiza, sino hasta antes de su muerte, que encima lo bautiza un obispo arriano, ahora te voy a hablar de eso, con un bautismo inválido. Es decir, si entendemos que la iglesia primitiva enseñaba digamos, unánimemente que el bautismo era el que te concedía el perdón de pecados por la regeneración, Constantino lamentablemente no recibió la regeneración porque fue bautizado por un bautismo antitrinitario fuera de la iglesia católica. Y murió supuestamente en esa condición. Entonces, eso por un lado. Luego, Constantino, así como tenía a su madre católica, tenía a su hermana que era arriana. Era defensora del antitrinitarismo, la hermana de Claro. Constantino, y defendía que Cristo era criatura. Y es por influencia de la hermana que luego de su conversión, e incluso luego de que Constantino había facilitado todos los elementos para el concilio de Nicea, que determinó que la doctrina oficial de la iglesia era la doctrina de la Trinidad, donde Cristo era Dios. Luego de eso, por influencia de la hermana, Constantino se aparta de la doctrina del concilio de Nicea. O sea, Constantino se volvió en contra de la doctrina oficial de la Iglesia Católica y comenzó a perseguir a los católicos. Sí, literalmente. Desterraba al obispo tal, empezó a desterrar y a expulsar a todos los obispos que defendían y habían estado en el concilio de Nicea a favor de la doctrina de la Trinidad, y empezó a colocar en su lugar a obispos arrianos, antitrinitarios. ¿Sí? Por eso es que la iglesia hubo un tiempo en que medio como que se quiso volver arriana, aunque no en el laicado, pero sí en el clero. Y tenías un clero heretizante, por así decirlo, en su gran mayoría, y unos pocos obispos perseguidos aquí y allá y sacerdotes que habían quedado porque los que no fueron muertos fueron desterrados, ¿sí? Y el laicado que decía, no, pero pará, o sea, a mí el obispo que estaba antes me enseñó que Cristo era Dios, porque ahora tengo un obispo que me enseña. Entonces, había una confusión tremenda y fueron muchas décadas, no solamente de persecución de Constantino hacia el catolicismo, sino de luchas en donde surgieron un montón de concilios arrianos, algunos de ellos ecuménicos, ¿sí? Que establecieron doctrinas contrarias a todos los concilios anteriores, inclusive anteriores al concilio de Nicea. ¿Para qué? Para colocar o fórmulas ambiguas que trataran de buscar un punto medio donde no se dijera que Cristo era Dios, o para directamente agarrar y excomulgar a los obispos de Nicea, como en el caso de San Atanasio, que fue en 5 ocasiones. Bueno, ¿por qué? Porque los concilios excomulgaron múltiples veces a San Atanasio, ¿sí? Y como a él, a muchos otros. Entonces, hubo todo un conflicto en donde ¿de dónde que Constantino fundó la Iglesia Católica? Se la persiguió a la Iglesia Católica. En definitiva, si Constantino hubiera impuesto ciertas creencias sobre la Iglesia, deberíamos hoy haber heredado una Iglesia arriana. Totalmente. Porque fue la fe que finalmente terminó abrazando a Constantino hasta el día de su muerte. Y dado que ocurre lo contrario, aquí podemos ver que hay una fuerte evidencia de que la Iglesia no se sometió, no se arrodilló a Constantino o cualquier emperador de turno. Exacto. Y de hecho, Constantino, durante su periodo como católico nominal, porque, te repito, no estaba dentro de la Iglesia Católica por no ser bautizado, durante ese periodo, él en un momento dado se da cuenta de que todos los emperadores anteriores le habían robado, expropiado, por así decirlo, propiedades, templos, casas, campos, a cristianos. No solamente a la Iglesia Católica, sino a cristianos. Y da un decreto en una carta oficial de Constantino que se le envía a un gobernador, no sé si del África, qué sé yo, donde dice todas las propiedades que pertenecieran a los cristianos y que fueran robadas por todos los emperadores anteriores sean devueltas a la Iglesia Católica. Es decir,
Constantino lo que está confesando es que la Iglesia Católica era la iglesia del siglo I, II, III, a la cual los emperadores romanos Wow. le habían robado todas sus propiedades y dicen, no, las propiedades que pertenecieron a la Iglesia Católica en los primeros siglos, confesando que la Iglesia Católica era la del siglo I, devuélvansele a la Iglesia Católica. Y es lo mismo que confiesa Orígenes, Tertuliano, todos los, San Ignacio de Antioquía, todos los que confiesan que la Iglesia se llamaba católica y era la apostólica y era la única verdadera desde el siglo I, se ve confirmado por este mismo decreto oficial, ya no el decreto de tolerancia, sino un decreto para devolverle las propiedades a la Iglesia apostólica, a la original, a la Iglesia de los mártires, confirmando que la Iglesia católica La continuidad de es la iglesia. la continuidad. Totalmente. Él no está fundando una nueva iglesia donde tenés a todos los obispos La que eran... iglesia del siglo IV es la misma que el siglo II, que el siglo III Pero es la es misma. que los obispos de Nicea eran los obispos mártires. De hecho, Eusebio de Cesarea, que no sé si lo tienen santo o no, porque había sido arriano y después medio como que se enderezó, pero no se sabe hasta qué punto. Pero Eusebio de Cesarea, que no llegó a ser mártir, pero sí un confesor, es decir, sufrió las torturas en la cárcel por Cristo, pero no lo llegaron a matar. Él estuvo en el concilio de Nicea. Él y vaya a saber cuántos otros cientos de obispos que fueron perseguidos por todos los emperadores anteriores, que tenían la doctrina preconstantiniana. Ellos fueron los que estuvieron en Nicea. Claro. O sea, la doctrina del concilio de Nicea es la doctrina de la iglesia perseguida. Recordemos de que Nicea se da en el 325 y que la última gran persecución fue 20 años antes, Exacto. 303. Sí. Entonces, son 20 años Hasta el nada más. 313, hasta el decreto de Constantino. Totalmente. Entonces estamos en una franja terriblemente temprana, cercana a los momentos más difíciles de la iglesia en cuanto a persecución, y esos mismos que padecieron las peores persecuciones fueron aquellos que estuvieron presentes en el concilio de Nicea. Exactamente. O sea, la supuesta iglesia de Cristo, que fue perseguida y que tenía las doctrinas originales de los apóstoles, estaba en el concilio de Nicea confirmando cuál era la doctrina enseñada por los apóstoles, que Cristo era Dios. Por lo cual, Constantino se reúne con esos obispos. No está colocando una nueva camada de obispos. Lo intentó después. En todo caso, lo que Constantino intentó fundar fue una iglesia arriana y no le salió. Spoiler, no le salió. Leo, me quedaría 1000 horas charlando con vos. Aprendemos un montón. La verdad que el laburo que haces es fabuloso. Recuerden, entiendo que durante este tiempo que estuvimos aquí charlando, muchas preguntas del otro lado aparecerán, ¿no? Surgirán, muchas inquietudes y demás. Recuerden el canal de Leo Abdala, El Depósito de la Fe. Ahí se van a encontrar con un montón de videos donde el punto a punto, todo lo que hoy habló en hora y media, hora 40, bueno, él lo trata en un montón de videos punto a punto con fuentes, citas, bien documentado, porque si hay algo que es terriblemente obsesivo respecto a las fuentes. Así que ahí se van a encontrar con buena data. Leo, gracias por haber aceptado este tiempo. Y nada, disfruto cada vez que tengo la oportunidad de charlar con vos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un disfrute tener la ocasión de poder compartir esto que fue tan transformador de mi vida. Y que, fíjate, ¿no? Vos te convertiste siendo ya un comunicador online. Pero yo ni siquiera quería sacarme fotos cuando era predicador. Las rechazaba, no aceptaba fotos, no aceptaba filmaciones, no los guardaba. Cuando me los hacían, no los guardaba porque tenía terror a la cámara. ¿Y qué fue lo que me motivó a decir, bueno, le tengo que contar a muchas personas esto que me ocurrió en la vida y que descubrí? Porque me sentí como Saqueo, Santi. Me sentí como Saqueo. Si antes le robé, es mi compromiso devolver lo que saqué. Retribuir de alguna manera. Y si el error de mi vida fue que durante 20 años le prediqué a cientos o miles de personas sobre la doctrina errada, robando la verdad de sus corazones, es mi responsabilidad ahora, calculo que vos lo sentís de una manera similar, devolverle al mundo, aunque no sean las mismas personas, pero devolverle al mundo lo que nunca le pude dar por haber estado mal instruido, mal guiado por pastores protestantes. Leo, 1000 gracias. 1000 gracias. Que Dios te bendiga, querido hermano. Igualmente, para todos los que están del otro lado, gracias por haber estado ahí.
Recuerden que si de alguna manera quieren contribuir con este espacio, lo único que tienen que hacer es suscribirse, darle like, comunicarlo, comentarlo, compartirlo en algún grupo de WhatsApp. Nada más que eso. Que Dios te bendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.